1001. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 1002. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. Respuesta: el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida. 1003. También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos. Respuesta: quien ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras de ganancias. 1004. El fiscal podrá solicitar el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil al. Respuesta: juez. 1005. Marque la alternativa que corresponda. Según el decreto Ley 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, reglas de investigación, para la investigación del delito de lavado de activos, el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, ¿el fiscal a quien lo solicita? Respuesta: juez. 1006. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como. Respuesta: robo. 1007. Es una circunstancia agravante en la lucha contra lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a. Respuesta: 5 unidades impositivas tributarias. 1008. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el. Respuesta: Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. 1009. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el. Respuesta: Colegio de Contadores Públicos. 1010. Puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. Respuesta: el fiscal. 1011. También podrá ser considerado autor del delito y por tanto sujeto de investigación y juzgamiento por lavado de activos, el que. Respuesta: ejecutó o participó en las actividades criminales generadoras del dinero, bienes, efectos o ganancias. 1012. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es. Respuesta: superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. 1013. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de. Respuesta: lavado de activos. 1014. El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años, con 80 a 150 días multa e inhabilitación no mayor de 4 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal, sí. Respuesta: el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 unidades impositivas tributarias. 1015. El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción
Respuesta: no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas. 1016. Marque la alternativa que corresponda. Según el decreto Ley 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos. Decomiso, conforme a lo previsto en el artículo 102 del Código Penal, en todos los casos el juez que resolverá. Respuesta: la incautación o el decomiso del dinero, bienes, efectos o ganancias. Involucrados. 1017. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, es considerado como. Respuesta: actos de conversión y transferencia. 1018. Marque la alternativa que corresponda. Según el decreto Ley 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, coordinación interinstitucional, la UIF, pero a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, ¿con quién mantendrá relaciones de coordinación? Respuesta: Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 1019. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: Ministerio de Energía y Minas. 1020. Marque la alternativa que corresponda. Según el decreto Ley 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, reglas de investigación, para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. ¿Quién podrá solicitar al juez? Respuesta: el fiscal. 1021. El fiscal podrá solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. Corresponde a. Respuesta: reglas de investigación. 1022. Regular, en coordinación con los organismos supervisores de los sujetos obligados, los lineamientos generales y específicos, requisitos, precisiones, sanciones y demás aspectos referidos a los sistemas de prevención de los sujetos obligados a reportar y los reportes de operaciones sospechosas y de registro de operaciones, corresponde a una. Respuesta: de las funciones y facultades de la UIF Perú. 1023. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta: terrorismo. 1024. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Ley 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, es omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas. Respuesta: el que incumpliendo sus obligaciones funcionales o profesionales, omite comunicar a la autoridad competente las transacciones u operaciones sospechosas que hubiere detectado, según las leyes y normas reglamentarias. 1025. Se adecuará a lo establecido a las disposiciones sobre la materia prevista en la legislación vigente, la. Respuesta: administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido incautados por los delitos previstos en el presente Decreto Legislativo 1026. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial dentro del marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando se vincula a. Respuesta: minería ilegal 1027. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de. Respuesta: secuestro.
1028. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 1029. Es una función y facultad de la UIF Perú comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos. Respuesta: comunicar al Ministerio Público aquellas operaciones que luego del análisis e investigación respectivos se presuma que estén vinculadas a actividades de lavado de activos. 1030. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: la Oficina Nacional de Procesos Electorales. 1031. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de. Respuesta: tráfico ilícito de migrantes. 1032. Las entidades del Estado, en los ámbitos nacional, regional y local, y las empresas en las que el Estado tiene participación para el cumplimiento de su misión institucional, proporcionando información y cualquier otra forma de cooperación necesaria para combatir el delito de lavado de activos, brindan su colaboración. Respuesta: a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, UIF Perú. 1033. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitar la intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de. Respuesta: la minería ilegal. 1034. ¿Con qué institución la UIF Perú mantendrá relaciones de coordinación a fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado? Respuesta: con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 1035. Es una circunstancia agravante en la lucha contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a. Respuesta: 500 unidades impositivas tributarias. 1036. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Leg. 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, es rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información. Respuesta: el que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos. 1037. Los registros de operaciones a que hace referencia el artículo 9 o cualquier información relacionada a estos, deberán ser entregados obligatoriamente por los sujetos obligados a la UIF Perú. Respuesta: por el medio electrónico, periodicidad y modalidad que ésta establezca. 1038. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos el que. Respuesta: deliberadamente presta la información de modo inexacto. 1039. En los lugares de difícil acceso que implique además la ausencia de efectivos suficientes de la Policía Nacional del Perú o sin logística o infraestructura necesaria, el fiscal en su calidad de titular de la acción penal, puede excepcionalmente solicitarla. Respuesta: intervención de las Fuerzas Armadas para las acciones de interdicción de la minería ilegal, lavado de activos u otras formas de crimen organizado. 1040.
¿Qué entidad para efectos del ejercicio de la función de supervisión podrá requerir a los organismos supervisores la realización de visitas de inspección conjuntas? Respuesta: la UIF Perú. 1041. ¿Quién solicita al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil? Respuesta: el fiscal. 1042. También son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, todo aquel organismo o institución pública o privada que sea designado como tal por. Respuesta: la UIF Perú. 1043. En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de. Respuesta: semilibertad. 1044. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros el. Respuesta: Colegio de Abogados. 1045. La UIF Perú, en coordinación con los organismos supervisores, respecto a todos los sujetos obligados, deberá expedir normas estableciendo. Respuesta: obligaciones, requisitos, infracciones, sanciones y precisiones. 1046. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú es. Respuesta: compraventa de metales y /diagonal o piedras preciosas, según relación que se establezca en el Reglamento 1047. Es una función y facultad de la UIF Perú. Respuesta: inscribir a los sujetos obligados y a los oficiales de cumplimiento que éstos designen, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en la presente ley. 1048. Cuando se trate de investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo, la UIF, respuesta, prestará la asistencia técnica que les sea requerida. 1049. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de, respuesta, extorsión. 1050. Estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones se produzca el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de la minería ilegal, así como de cualquier otra actividad de crimen organizado o destinados a su financiación. Respuesta: las instituciones sometidas al control y supervisión de la Superintendencia Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 1051. Es una función y facultad de la UIF Perú. Respuesta: solicitar, recibir, requerir ampliaciones y analizar información sobre las operaciones sospechosas que le reporten los sujetos obligados. 1052. Es función y facultad de la UIF Perú supervisar y sancionar en materia de prevención del delito de lavado de activos y el financiamiento de terrorismo a. Respuesta: a aquellos sujetos obligados que carecen de organismo supervisor. 1053. La administración del dinero, bienes, efectos o ganancias ilegales que hayan sido incautados por los delitos previstos en el presente decreto legislativo, se adecuará a lo establecido en. Respuesta: las disposiciones sobre la materia previstas en la legislación vigente. 1054. Complete el siguiente enunciado con la alternativa que corresponda. Según el decreto Ley 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con. Respuesta:
pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. 1055. Los sujetos obligados a informar, conforme a la presente ley, deben registrar cada operación que se realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú, por el siguiente concepto. Respuesta: depósitos en efectivo, en cuenta corriente, en cuenta de ahorros, a plazo fijo y en otras modalidades a plazo 1056. La información obtenida en estos casos por el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil, solo será utilizada en respuesta: relación con la investigación de los hechos que la motivaron. 1057. Para efectos del ejercicio de la función de supervisión, la UIF Perú podrá requerir a los organismos supervisores la realización de visitas de inspección conjuntas. Estas visitas también se podrán realizar a solicitud del organismo supervisor competente, previa conformidad de respuesta, la UIF Perú. 1058. La intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión, ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en respuesta, la Constitución Política del Perú. 1059. Será reprimida con pena de multa de 80 a 150 días multa e inhabilitación de 1 a 3 años, de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. Respuesta: la omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas. 1060. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú es respuesta: compraventa en efectivo de moneda extranjera. 1061. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 1062. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Ley 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, son actos de conversión y transparencia. Respuesta: el que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso. 1063. A fin de lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado, la UIF Perú mantendrá relaciones de coordinación con respuesta, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado. 1064. La pena será privativa de la libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y 365 a 730 días multa, cuando respuesta, el agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público. 1065. ¿Quiénes ejercerán la función sancionadora en el ámbito de los sujetos obligados a reportar bajo su competencia, para lo cual aplicarán las normas reglamentarias y la tipificación de infracciones que apruebe la UIF Perú? Respuesta: los organismos supervisores. 1066. El Ministerio Público diseñará y pondrá en ejecución un programa de capacitación contra el lavado de activos vinculados a respuesta, la minería ilegal y otras formas de crimen organizado. 1067. El lavado de activos es un delito autónomo por lo que para su investigación, procesamiento y sanción no es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas, se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial o hayan sido previamente objeto de respuesta, prueba o condena. 1068.
Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta: tráfico ilícito de drogas. 1069. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como. Respuesta: delitos tributarios 1070. La UIF Perú mantendrá relaciones de coordinación con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado a fin de. Respuesta: lograr una mayor eficacia en la lucha contra el delito de lavado de activos, vinculado especialmente a la minería ilegal u otras formas de crimen organizado. 1071. Marque la alternativa que corresponda. Según el Decreto Leg. 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos son actos de ocultamiento y tenencia. Respuesta: el que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir. 1072. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú es. Respuesta: depósitos constituidos con títulos valores, computados según su valor de cotización al cierre del día anterior a la imposición. 1073. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de. Respuesta: terrorismo. 1074. El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente información económica, financiera, contable, mercantil o empresarial en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, se considera agravado cuando se vincula a. Respuesta: crimen organizado. 1075. Uno de los conceptos a registrar por parte de los sujetos obligados a informar cada operación que realice o que se haya intentado realizar que iguale o supere el monto que establezca la UIF Perú es. Respuesta: giros o transferencias emitidos y recibidos, interno y externo, cualesquiera sea la forma utilizada para cursar las operaciones y su destino, depósitos, pases, compraventa de títulos, etc. 1076. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, el fiscal podrá solicitar. Respuesta: el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. 1077. Los sujetos obligados establecidos a través de la Ley 27.693 deberán reportar bajo responsabilidad de forma inmediata y suficiente a la. Respuesta: Unidad de Inteligencia Financiera 1078. ¿Qué entidad diseñará y pondrá en ejecución un programa de capacitación contra el lavado de activos vinculados a la minería ilegal y otras formas de crimen organizado? Respuesta: el Ministerio Público. 1079. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de. Respuesta: tráfico ilícito de drogas. 1080. Las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas para captar ahorros del público se encuentran bajo la supervisión. Respuesta: de la UIF Perú. 1081. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta: trata de personas. 1082.
El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como, respuesta, delitos contra la administración pública. 1083. Complete el siguiente enunciado con la alternativa que corresponda. Según el decreto Leg. 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, el que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad. Respuesta, no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 120 a 350 días multa. 1084. Es una circunstancia agravante en la lucha eficaz contra el lavado de activos del Decreto Legislativo 1106, cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de. Respuesta, la minería ilegal. 1085. Constituye rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información en el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, el que. Respuesta, brinda información falsa. 1086. Para la investigación de los delitos previstos en el presente decreto legislativo, podrá el fiscal solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. Respuesta, el fiscal solicitar al juez el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, la reserva tributaria y la reserva bursátil. 1087. Incurre en omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas el que incumple. Respuesta, sus obligaciones funcionales o profesionales. 1088. Los notarios públicos se encuentran bajo la supervisión. Respuesta, de la UIF Perú. 1089. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 1090. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, Agencia Peruana de Cooperación Internacional. 1091. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como. Respuesta, delitos aduaneros. 1092. Complete el siguiente enunciado con la alternativa que corresponda. Según el decreto Leg. 1106, lucha eficaz contra el lavado de activos, implementación del registro, la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones emitirá. Respuesta, las disposiciones necesarias para el cumplimiento de dicha obligación. 1093. En los casos de minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas no podrán acogerse a los beneficios penitenciarios de, respuesta, redención de la pena por el trabajo y la educación. 1094. Son organismos de supervisión y control en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, entre otros. Respuesta, Ministerio de la Producción. 1095. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 27.693, ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera Perú, los sujetos obligados deben informar a la Unidad de Inteligencia Financiera en el plazo de. Respuesta, 90 días naturales. 1096. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de. Respuesta,
Tráfico ilícito de armas. 1097. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta, proxenetismo. 1098. Excepcionalmente, dada la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, podrá disponer el congelamiento de fondos en los casos vinculados al delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, corresponde a una respuesta de las funciones y facultades de la UIF Perú. 1099. Los gastos que demande la aplicación del presente decreto legislativo se ejecutan con cargo a los presupuestos. Respuesta: institucionales de las entidades competentes. 1100. El conocimiento del origen ilícito que tiene o que debía presumir el agente de los delitos que contempla el presente decreto legislativo corresponde a actividades criminales como los delitos de respuesta: trata de personas.